Entonces vamos a ver un último ejemplo de esta sección del valor esperado, y en particular vamos a utilizarlo para analizar el comportamiento de este algoritmo de ordenamiento que se llama Quicksort. Entonces no sé cuántos sí conozcan el Quicksort. Igual levanten la mano quien sí lo conoce. Uno, dos. Pues si algo sin miedo, ¿no? Entonces, no importa. Entonces igual los que sí lo conocen, igual si lo digo mal, ahí me dicen, ¿no? Entonces voy a tratar de describir de muy alto nivel, porque hay varios detalles que no voy a mencionar y que para este análisis no son relevantes. Entonces, de nuevo, Quicksort pues, es un algoritmo de ordenamiento donde la entrada son n números, o sea, no sé, números cualquiera, y la salida debe de ser esos mismos números, pero ordenados ya sea creciente o decreciente. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, si doy números del 1 al 10, del 1 al 9, aquí ¿cuál me falta todavía? El 6, el 8, ¿no? Y el 5. Entonces aquí están los números del 1 al 9, pero no están ordenados. Entonces lo que debería de hacer cualquier función que haga ordenamiento, pues es ordenarlos, ¿no? Este es el problema que se presenta aquí. Entonces como lo hace Quicksort, va a ser un algoritmo aleatorio que va a tratar de hacer esta rutina de ordenamiento. Entonces lo que va a hacer primero Quicksort, se va a tomar un elemento al azar de todos los elementos, y es el que va a llamar el pivote. Entonces va a escoger un elemento que va a ser el pivote, que va a ser tomado uniformemente sobre todos los posibles números que tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que después va a hacer? O sea, después va a reordenar este arreglo original, pero de forma tal, si es de menor a mayor, que la parte izquierda sean todos los elementos que son menores que el pivote. O sea, aquí todos los elementos que van a estar van a ser menores que el pivote. Después vamos a tener el pivote, le voy a llamar P, P, y después vamos a tener todos los elementos que son mayores que el pivote. Entonces es lo que vamos a tratar. O sea, agarramos un elemento al azar y después por ejemplo, hay una que es una función importante en Quicksort, que después va a tratar de generar este arreglo, y algo muy importante de Quicksort es que esto lo hace dentro del mismo arreglo, no se tienen que generar más arreglos, y la función le llaman in place, o sea, la función es muy eficiente para acomodar los números, ¿no? Por ejemplo, si ya sabemos que el pivote es 6, podríamos empezar a recorrer todos estos elementos y decir, por ejemplo, 3 si es menor que 6, pues entonces lo dejo, ¿no? 2 es menor que 6, lo dejo. 7 no es menor que 6, entonces tal vez lo switcheo. O sea, hay una función explícita que ya genera el arreglo donde tiene ahora esta propiedad, y eso se puede hacer en una sola corrida sin necesidad de tener otros arreglos y etcétera, ¿no? Entonces ahora esto pues nos va a quedar un arreglo donde todavía no está ordenado, pero bueno, al menos yo sé que cumple esta propiedad de que primero están todos los que están menores que el pivote, y luego está el pivote, y luego están todos los mayores del pivote. Y pues ya lo tengo, pues es un primer paso del algoritmo de Quicksort. Entonces, ahora, ¿qué se les ocurriría hacer? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso? Un poco pensando, y ahora pónganse su cassette de su skill de algoritmos ahora en su LLM. Pero ¿cómo saqueo? O sea, o sea, ya aquí, digamos que ahorita ya hicimos un poco de progreso, o sea, ya no está ordenado completo el arreglo, pero yo ya tengo al menos el orden con respecto al pivote, ¿no? O sea, tengo los que son menores que el pivote. Entonces, ahora que para... Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, Quicksort también es un algoritmo de divide y vencerás, también es un algoritmo recursivo,
Y después de que tenemos esto, vamos a llamar de manera recursiva a la parte izquierda y a la parte derecha. Y de nuevo, como pensando en inducción matemática, pues esa llamada recursiva pues entonces nos va a ordenar estos elementos y nos va a ordenar estos elementos y entonces ya vamos a tener el arreglo completamente ordenado. Entonces, pues está muy bien y es recursivo, ¿no? Entonces aquí de esta parte pues sí se va a encontrar pues, un nuevo pivote, pero ya nada más uniformemente dentro de estos elementos. De aquí se va a agarrar un pivote y eso va a generar otros dos arreglos. Así estamos pensando en ordenar 1.000.000 de números, pues cada problema se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Pero sí. Pero aquí, por ejemplo, ¿cuál es un problema que pudiéramos tener? O sea, por ejemplo, en algoritmos, digo, estamos con nuestro skill de algoritmos. ¿Cuál sería un peor? O sea, si tuviéramos mala suerte en el azar, ¿qué podría pasar aquí en esta situación? Sino que el pivote ya esté de este lado, que el pivote esté de este lado, que entonces recordemos que en algoritmos queremos hacer los problemas más chiquitos, ¿no? Aquí divide y vencerás es muy útil porque el tamaño de estos problemas se hace a la mitad, o sea, la complejidad por ejemplo en merge sort, si dividimos exactamente entre los dos arreglos y pues nos quedan problemas de tamaño de tamaño n entre 2, ¿no? Si es la función recursiva. Pero aquí no, o sea, aquí el tamaño de los problemas va a ser una variable aleatoria que va a depender del pivote que se escoja. Entonces, de hecho, en el peor de los casos, esto puede tomar tiempo n cuadrado. Y en el peor de los casos es que sí siempre la tenemos en medio y que sí se estén dividiendo entre 2, pero entonces eso regresaríamos a la complejidad de merge sort. Entonces diría, no, pues ¿para qué uso quicksort? Si en el peor de los casos merge sort ya me da la complejidad que corresponde. Y pues es una de estas situaciones en las que, pues ya en la práctica, como esta es notación asintótica, las constantes aquí ya son importantes, sobre todo eso de que el ordenamiento se haga en un solo arreglo durante todo el tiempo. Pero de cualquier forma, para hacer este análisis, o sea, sí, habría que hacer muchos experimentos tal vez, pero también teóricamente pues, nos gustaría ver pues, cuál es el si quisiéramos hacer, por ejemplo, cuál es una variable aleatoria X que nos dijera cuál es el número de comparaciones que hace quicksort. Que se ve difícil, ¿no? Porque, o sea, todo depende de cuál es el pivote después de las llamadas recursivas, o sea, ya es como que se sale un poquito de, así como cuando nos piden los reviewers algo más difícil, ¿no? Ya sale del alcance de este proyecto, ¿no? O sea, ya parece que es un análisis mucho más difícil, y pues sí es mucho más difícil, pero luego aquí hay unos trucos que ayudan y pues vamos a tratar de usar pues varias de las cosas que hemos aprendido. Pero bueno, es una variable aleatoria, o sea, es una variable aleatoria que representa el número de comparaciones que hace quicksort. ¿Qué es comparaciones? Por ejemplo, al inicio escogemos un pivote y después ese pivote pues, lo vamos a comparar con todos los demás números, ¿no? O sea, para ver si lo dejamos del lado izquierdo o del lado derecho del pivote cuando estamos haciendo el arreglo. Entonces son esas comparaciones las que estamos tratando de evaluar. Entonces, por ejemplo, aquí entonces el número de comparaciones pues es de nuevo una variable aleatoria y va a depender pues tanto de la entrada que nos dan inicialmente, o sea, de cómo estaba el número la secuencia de números que nos dan, como de la aleatoriedad que surge por escoger un pivote entre los números en el subarreglo correspondiente. Entonces, con respecto a esa aleatoriedad, pues el número de comparaciones que va a hacer este algoritmo quicksort, pues va a ser una variable aleatoria. Entonces aquí, ¿cuál es el espacio muestra? Pues podría ser la lista de todas las comparaciones que se hacen, ¿no? Y de ahí, pues el X pues, es la suma de todas, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a ver cómo podemos masajear este problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar hacer aquí pues es este truco que hemos estado viendo de las variables indicadoras. Entonces
Entonces, ¿cómo podemos representar esto? Con variables aleatorias indicadoras que sean una equivalencia de esa variable aleatoria X. O sea, de este problema que se ve bien difícil, que ya ni siquiera pude poner el pseudocódigo, pero pues es este problema recursivo que tenemos a la mano. Entonces, como qué variables aleatorias creen que son importantes si es que estamos intentando contar el número de comparaciones que va a hacer el algoritmo. Y de nuevo, indicadoras es 1 si ocurre algo y 0 si no, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, si pusiera la variable aleatoria, o sea, si dijera la variable aleatoria i, j, que lo que representaría esta variable aleatoria i, j es la indicadora, o sea, es la indicadora. Si el elemento inicial, bueno, no, el elemento i, pero bueno, aquí es importante ahorita una cosa, se compara con el elemento j, pero aquí algo importante es que donde digamos que el elemento xi es, o sea, el elemento, o sea, donde i y j representan la posición del elemento, o no lo puse al revés, ¿cómo se llama? No sé, ¿no? Posición del elemento en su orden real, ¿no? Entonces, por ejemplo, el elemento, o sea, no sé, aquí lo voy a poner así, xi y xj, o sea, el elemento xi es el iésimo elemento, el iésimo elemento más grande entre todos los elementos que están en el arreglo. Por ejemplo, aquí como son los números como tal, el 9 sería el 9, el 4 sería el 4, pero si fuera un arreglo con números arbitrarios, o sea, que fueran 101, 22, 34, por ejemplo, aquí el 1 sería el 22, el 2 sería el 31 y el 3 sería el 101. Entonces aquí esta variable aleatoria, bueno, este índice, pues representa su posición en el orden real de los números, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es que aquí, pues, dado esa identificación, lo que estoy diciendo, mi variable aleatoria me va a decir si el elemento o si el primer elemento se va a comparar con el último elemento de mi arreglo, o si el segundo elemento se va a comparar con el tercer elemento de mi arreglo. Y hay que ver si, primero vamos a ver si esto es cierto. Entonces, como lo voy a escribir, pues entonces va a ser esta sumatoria sobre todos los i menor que j, o sea, sobre todos los pares, tal que uno es menor que otro. Entonces, lo primero es ver si esta expresión sí es correcta, o sea, si yo puedo expresar el número de comparaciones que hace Quicksort con estas variables aleatorias. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un problema? Que un mismo número se compare, que dos números se comparen más de una vez, ¿no? O sea, porque aquí nada más estaría tomando como uno si se llegan a comparar, pero si el algoritmo los compara dos veces porque no es tan inteligente por alguna razón, entonces esto no sería correcto. Este x no representaría el número de comparaciones que hace Quicksort. Pero lo primero ver es, o sea, si nada más se comparan una vez, porque digamos que cuando se comparan quiere decir que uno ya fue el pivote, o sea, nada más aquí las comparaciones son de pivote con los demás en la ejecución de este algoritmo. Entonces, en el momento en que uno de estos es el pivote es cuando se pueden comparar y ya el otro va a quedar pues de un lado o del otro del pivote y ya nunca más se va a volver a comparar con el pivote, ¿no? Entonces, sí es una sola vez las que esta variable se puede prender. Y ahora, pues nada más, no hay más variables que se puedan prender, ¿no? O sea, no hay otra pareja de valores que se puedan comparar. O sea, aquí estamos considerando todas las posibles comparaciones que pueden haber, ¿no? Que cuántas son, serían n en 2, ¿no? O sea, las n en 2 son las posibles comparaciones en total que pudieran existir
que podría cualquier, no solo Quicksort, que cualquier algoritmo podría intentar comparar durante su ejecución, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si aquí estamos siendo muy exhaustivos, y entonces esta variable aleatoria nada más se va a aprender si es que Quicksort la comparó. Ahora aquí tal vez el problema es ver si sí podemos calcular esa probabilidad, ¿no? Porque cuando calculemos el valor esperado, pues vemos que vamos a tener que calcular pues, la probabilidad de que sí se prenda, ¿no? De que sí se comparen los elementos y J. Y en realidad la expresión es sencilla, pero a ver qué tan... pero el razonamiento no es tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esa probabilidad? Entonces, pues vamos a suponer, ¿no? Entonces tenemos el arreglo, y aquí es cuando ya se supone que están ordenados, ¿no? Aquí nada más es una forma de visualizarlos. Aquí está el I y aquí está el J, ¿no? Entonces aquí estaría el último elemento, sería el N, y aquí estaría el 1. Pero vamos a ver qué pasa, o sea, qué pasa aquí cuando estamos haciendo Quicksort. Si llegamos a agarrar como, por ejemplo, en la primera iteración, si agarramos como pivote a cualquiera de los elementos que estamos aquí, pues todavía no sabemos si se están comparando I o J, ¿no? También al mismo tiempo, si tomamos uno de los elementos que están aquí, pues no sabemos si está ocurriendo I, J. Pero si durante cualquier tiempo en donde se está ejecutando Quicksort utilizamos a uno de los elementos que están entre I y J como pivote, ¿eso qué nos dice? O sea, si en cualquier momento agarramos a I, J, o sea, dirá uno de los elementos que están aquí, ¿qué nos dice con respecto a esta variable aleatoria? O sea, ¿qué nos dice con respecto a que sí se comparen o no el elemento I y el elemento J? O sea, ¿en esa línea están ordenados? Sí, aquí están ordenados. Aquí estamos viendo a los elementos desde el punto de vista que están ordenados. Entonces, ¿se van a comparar porque quedan en extremos distintos? Ajá, entonces si el pivote llega a caer aquí, pues no se van a comparar porque el pivote se va a comparar con estos dos y van a terminar, uno va a terminar del lado derecho y el otro va a terminar del lado izquierdo del pivote. Entonces si el pivote llega a caer aquí, pues nunca se van a comparar. Pero por otro lado, si el pivote es cualquiera de ellos dos, pues entonces sí se van a comparar, ¿no? Porque si es pues voy a comparar eventualmente con este, y si es voy a comparar con este, ¿no? Pero ahora lo interesante, entonces ahora el evento de que el pivote sea alguno de estos elementos ocurre con probabilidad 1, ¿no? O sea, a fuerzas, en algún momento del algoritmo el pivote tiene que ser alguno de estos elementos. O sea, no puede no ser el pivote uno de esos elementos, ¿no? O sea, porque aunque sea de este lado, pues todavía queda esta partición, luego queda de este lado y luego queda esta partición, pero eventualmente mientras vamos haciendo más chiquito el problema, en algún momento tenemos, o sea, entonces el evento de que ocurra como pivote alguno de estos elementos es de probabilidad 1 durante la ejecución del algoritmo. O sea, es algo que tiene que pasar, a fuerzas, no puede no ocurrir. Entonces, como este evento ocurre con probabilidad 1, entonces ahora podemos decir, y dado la simetría del problema de que siempre escogemos al pivote con probabilidad uniforme, entonces podremos intentar asignar cuál es la probabilidad de que se seleccione, ya sea I o J, porque es cuando sí se van a comparar los elementos. Entonces todo ese choro lo que es para justificar que esta probabilidad es 2 entre J menos I. Por ejemplo, si fuera J menos I más 1, ¿no? O sea, es para contemplar todos estos números que están aquí abajo. Entonces, ¿qué me dice? O sea, lo que me dice es que mientras más alejados estén los números, pues más probable es que no se vayan a comparar. O sea, porque es más probable que eventualmente el pivote sea uno de los elementos que estaban entre esos dos elementos. Pero si están muy cerca entre sí, pues entonces sí va a ser probable que se tengan que comparar. Pero aquí a mí lo que se me
se me hace complicado de este razonamiento es por qué, aunque el algoritmo es muy complicado de estas llamadas recursivas, ¿por qué yo puedo decir que la probabilidad de que se comparen dos elementos sí depende nada más de este cachito que está aquí, o sea, de los elementos que están en el orden correcto de entre los elementos i, j y pues i, j mismos? Y de nuevo lo complicado es como que entender que ese evento, o sea, de que alguien tiene que ser pivote entre estos, tiene que ser a fuerzas uno. O sea, digamos, si lo que te quisiera escribir un poco más explícito, entonces digamos que, como no sé, la probabilidad de que los elementos x, y hasta x, j, alguno sea pivote, entonces esta probabilidad es 1. O sea, no puede ser que ninguno de ellos sea pivote, ¿no? O sea, cuando acaba el algoritmo, alguno de estos tuvo que haber sido un pivote. Y de nuevo ahí el razonamiento es que el algoritmo está particionando cada vez en cachitos más pequeños el problema, y pues eventualmente va a tener que llegar un problema que contenga por ejemplo, hasta nada más nada más a estos que están aquí, ¿no? Entonces necesitaría ser el pivote. Entonces, dado que sabemos que tiene que ocurrir que uno de estos es el pivote, tiene que ser el pivote. Ahora, si el pivote llega a ser de los elementos internos, entonces estos no se comparan, pero si sí llega a ser uno de estos, entonces nada más es el único caso en el que se comparan. O sea, I y J nada más se van a comparar si alguno de ellos es un pivote. Y nada más alguno de ellos va a ser pivote si se escoge como pivote antes que cualquiera de los elementos que están aquí. Y entonces por eso, o sea, ¿cuál es la probabilidad? Tal vez es más preciso si digo cuál es la probabilidad, o sea, que alguno de estos tiene que ser un pivote, y de hecho más de uno puede ser un pivote, pero el primero que se hace pivote dentro de estos, o sea, la probabilidad de que el primer pivote ya sea este o este, es con esta probabilidad de 2j menos i. Entonces eso es o sea, entender esta expresión como que es lo más importante de este argumento. Pero bueno, si lo creemos, pues entonces podemos ya intentar hacer, ya lo demás es álgebra, ¿no? Tratar de hacer el álgebra de aquí de i menor que j, pero entonces ya tenemos esa expresión de 2j menos i menos 1. Pero bueno, aquí ya si lo hacemos así, si lo expandimos, pues nos va a quedar la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1, por la sumatoria desde j igual a i más 1 hasta n, ¿no? O sea, porque nada más queremos cuando j es mayor que i. Y entonces sí sería de 2 entre j menos i más 1. Y después aquí esta sumatoria, entonces, ¿cómo la podemos? Bueno, aquí ya me salté un montón de pasos, ¿no? Ya dice que el valor esperado era la sumatoria de esas cosas. Pero bueno, aquí es el valor esperado de esto, va a ser el valor esperado de esto, y ya esto es ese valor esperado, ¿no? Entonces aquí ¿cómo serían estas sumatorias? Igual ya nada más estamos haciendo el álgebra. Oh. Según eso ya lo habían arreglado. Bueno, me pareció.
Entonces ahora ya nada más esta sumatoria, ¿cómo es? Igual saco el 2 para que no nos esté molestando. Y luego la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menor que 1. Por ejemplo, cuando i vale 1, ¿qué valores estaría sumando? O sea, serían pues desde 3, 4, 5, o sea, j valdría 4, 5, 6, 7, o sea, igual hasta para ponerlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo así, ¿no? Cuando i vale 1, para i igual a 1, pues entonces esto sería 1 entre 2 menos 1 más 1, sería un tercio, ¿no? De un medio, ¿no? Pero después también sería pues más un tercio, después sería más un cuarto, y así llegaríamos hasta que j vale n, entonces sería n menos 1 más 1, pues sería hasta 1 entre n, ¿no? Pero luego cuando i vale 2, pues ¿qué tendríamos? Pues tendríamos pues 3, j tendría que valer el 3 menos 2, 1 más 1, entonces igual también sería un medio, y después también sería un tercio, pero ahora aquí no llegaríamos hasta, bueno, sí llegamos hasta n, pero sería sería hasta 1 entre n menos 2 más 1, pues sería hasta n menos 1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cuando i valga 3, entonces ahora esto sería, pues de nuevo sería 1 menos 4 menos 3, o sea, sería un medio, y así sucesivamente, pero entonces llegaría hasta 1 entre n menos 2, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podríamos agrupar tal vez estas sumatorias que tenemos? O sea, que están aquí. ¿Cómo podríamos ponerlas? Serían los numeradores n menos 1, n menos 2, y abajo medios, tercios, cuartos. Entonces, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo la pondrías tú? O sea, porque tengo que sumar todo esto, ¿no? Entonces, nada más en vez de en dos sumatorias, quisiera ponerlo en una sumatoria. Entonces, por ejemplo, podemos ver que aparece, así igual, no sé si estaba diciendo Omar, o sea, por ejemplo, aparece un medio, pero multiplicado por algo, ¿no? Después también aparece un tercio multiplicado por algo, y así, sucesivamente, ¿no? Entonces, un medio, ¿por cuánto se va a multiplicar por n menos 1, ¿no? Y un tercio, n menos 2, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que quedemos hasta el 1 entre n, que nada más va a ser 1, ¿no? Entonces, pues si quisiéramos hacer esta sumatoria, ¿cuánto sería? Sería pues sería 2, y luego aquí tendríamos, o sea, una sería así n por la sumatoria de 1 entre
entre K, desde K igual a 2 hasta sí, ¿no? Pues desde K hay 2, se hace n por un medio, por un tercio, hasta 1n, ¿no? Hasta n. Y luego también le tendríamos que restar, ¿no? Entonces sería menos, pues ahora la sumatoria de igual lo mismo, ¿no? O sea, de 1 entre K, de K igual a 2 hasta n, ¿no? Y bueno, pues ya ahí más o menos vamos haciendo progreso. Entonces, ¿cuánto vale esta sumatoria de K igual a 2 hasta n de 1 en K? Entonces también es la misma sumatoria que vimos en el problema del colector de cupones, pero ahí esa sumatoria es igual desde K igual es la sumatoria desde K igual a 1 hasta n de 1 en K. Esto aproximadamente es log de n. Entonces, pues aquí como va desde 2, entonces igual para esta sumatoria, ahorita todo lo estoy haciendo así, tal vez no muy preciso, pero de modo. Entonces como esto nos daría así como 2 por n, y luego de aquí para que le quitemos el n, y es aproximado de todas maneras, o sea, sería el logaritmo de n, pero menos 1, ¿no? Le quito el que no contaba, y luego aquí luego menos, y también lo mismo, ¿no? Sería el logaritmo de n, pero aquí más 1, ¿no? Entonces ya nos quedaría 2n log de n menos 2n menos log de n más 2, ¿no? Pero bueno, ya asintóticamente, si todo esto está bien, pues es n log n, ¿no? Que es el valor esperado de comparaciones que hace Quicksort. Entonces, igual ya para terminar, o sea, les digo que sí, se dice, no, le pedí a Cloud que hiciera cosas, pero bueno, dentro de las cosas que le había pedido, entonces lo primero aquí esto es como unas comparaciones entre Merge Sort y Quicksort, saber si realmente son mejores uno que el otro. Entonces aquí es para n igual a 200, o sea, el número de elementos del arreglo son 200, y aquí es cuál es su media, y pero para los dos, o sea, donde este es Merge Sort, o sea, es el otro algoritmo que ordena en n log n, y este es Quicksort. Entonces, lo primero que aquí puede parecerles un poquito extraño es que también haya aleatoriedad en Merge Sort, ¿no? Se supone que es determinista. Entonces, ¿por qué hay aleatoriedad aquí? Depende si las mitades ya están preordenando cuando andamos a llamar recursivamente las hojas. No, o sea, aquí siempre, o sea, independientemente de cómo esté el algoritmo, o sea, como es la misma, como es o sea, es un algoritmo determinista, y de hecho también tiene la propiedad de que no, o sea, su peor de los casos y su mejor de los casos es el mismo, ¿no? O sea, porque en Merge Sort es donde particiona a la mitad dos arreglos, y siempre termina haciendo las mismas comparaciones, o siempre termina haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, porque los parte a la mitad, y luego, pues ya cuando los ordena, para ordenar el arreglo total, pues tienes que hacer esto bueno, ese a lo mejor sí, se ahorra swaps. ahí sí podría haber menos swaps o más, o sea, porque si ya está ordenado, o sea, aunque estuviera estado ordenado, nada más los índices no cambian, pero sí,
sí de todas maneras se va llenando el arreglo pues completo, como si ya estuviera ordenado, nada más como se van moviendo los índices, puede que no cambien o no. Pero bueno, podrías hacer, pues, si depende el algoritmo del orden, o sea, por ejemplo, tenga mejor de los casos y peor de los casos por cómo está, pues eso puede ser uno, ¿no? Porque aquí también hay, de hecho ni me acuerdo, porque lo malo de luego no hacerlo con DeepSeek, por ejemplo, si era la misma entrada, y que creo que sí era la misma entrada, o sea, creo que sí nada más eran los números del 1 al 200 y aleatorizados, ¿no? O sea, o hasta, sí, pero bueno, esa puede ser una. Pero ¿qué otras cosas podrían ser también? O sea, y que de hecho también es importante. ¿Eso se cuenta el tiempo de que se tarda? Sí, se cuenta el tiempo que se tarda. Pues lo propio de la computadora, ¿no? Las operaciones a veces no necesariamente van a tomar el mismo tiempo, según lo que esté haciendo. Sí, porque por ejemplo también hay un sistema operativo, ¿no? A veces puede planificar otra tarea antes de darle todo el procesador a esta misma tarea, o por ejemplo hay cosas del sistema operativo también de si la memoria está en el caché o no. O sea, si cuando tiene acceso a este arreglo, si está en el caché, pues puede acceder a él mucho más rápido que si no está en el caché. Entonces, por ejemplo, siempre que hacemos comparaciones de tiempo, ya cuando estén trabajando en sus artículos y eso, o sea, es importante también correr, aunque sea determinista, a veces es importante correr un algoritmo varias veces, ¿no? Pero bueno, tiene su aleatoriedad, que uno esperaría que fuera menos que la de un algoritmo que tiene como parte de su definición aleatoriedad. Pero bueno, aquí lo que se ve es que de todas maneras pues es más rápido Quicksort que Merge Sort, ¿no? Que en el peor de los, o sea, aún en su peor de los casos, o sea, aquí aún en esta distribución todavía sigue siendo más rápido que para Merge Sort, y de hecho eso se va amplificando para cuando n se hace más grande, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí es como 2.5 y 3.8, pero aquí, por ejemplo, ya, o sea, casi como que siempre es como que 2 veces, o sea, la media es como 2 veces más grande uno que el otro. Entonces, de nuevo, o sea, es uno de los algoritmos aleatorios más famosos, y este es uno de los análisis también más famosos de que su complejidad en valor esperado es n log n, y aunque en el peor de los casos sí pudiera tomar tiempo cuadrático, pero es de tan poca probabilidad que, por ejemplo, aquí en estos ejercicios de muchas corridas, pues casi nunca se da ese caso, y si es una rutina que se está ejecutando múltiples veces, pues es mejor estar utilizando la que es más rápida, ¿no? Y bueno, bueno, no sé si valga la pena, pero no, ni tengo red. Pero bueno, hay hice una simulación de pues de cómo ven corriendo paso a paso el algoritmo Quicksort, también si ya lo quieren ver bien. Aquí mi objetivo más bien era pues el análisis, o sea, que se entendiera lo suficiente de esta cosa recursiva para ver este análisis, pero ya por ejemplo los detalles que son importantes porque es lo que le da la velocidad de cómo se hace este ordenamiento una vez que está el pivote, pues también es bueno conocerlo, ¿no? No está difícil, pero bueno, es ahí. Entonces no sé si tenga alguna pregunta o comentario, y pues aquí la clave es esta expresión, o sea, la probabilidad de que Quicksort compare dos elementos que están a una distancia, bueno, en su orden real, pues está dada por esta expresión. O sea, es como que la clave de todo este asunto.